Nadie nace sabiendo, ¿cierto? Y gracias a Dios por la palabra que Él nos dejó, porque lámpara es para nosotros algo que es desconocido, que es la vida, y que nosotros podemos acertar y vivir bajo la voluntad del Señor. Amén. Entonces los procesos, algunos, hablando ya de los procesos, algunos son evitables y otros son pues inevitables, que de una u otra manera hay que afrontarlos. Otros nos forjan a ser mejores. Hay situaciones que nos ayudan a ser mejores y hay situaciones donde nos golpea y nos deja marcas de supervivencia. Los procesos van de la mano con las decisiones del cristiano. Entonces ya hablamos de dos cosas: las decisiones y los procesos. Entonces concluimos eso, que los procesos y las decisiones van de la mano. Dichas decisiones se pueden tomar antes del proceso, los cuales podemos acertar para evitar malas experiencias o tener que vivirlas por tomar una mala decisión también. Pero también las decisiones se toman en medio de los procesos, que esto nos ayuda a desviar un mal fin o de pronto tomar una mala decisión y desviar a un mal fin. Entonces la Biblia nos da las pautas para vencer en la vida y gozar de las bendiciones que el Señor nos da. Pero muchos piensan que es difícil llevar una vida de éxito, una vida victoriosa bajo las manos del Señor. Entonces, cuando uno se enfrenta a una situación y uno tiene la obligación de decidir algo, uno dice, es difícil. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que tú hagas en el presente, afectará positivamente o negativamente tu futuro. Entonces, ahí salen unos pensamientos del cristiano, los cuales uno tiene que analizar. Por ejemplo, hay unos pensamientos que dicen, hermano, es que perdonar es difícil, hermano. Es que mi papá me hizo esto, me hizo aquello, tengo resentimiento, hermano. Sí, perdonar es difícil, pero sentir amargura y rencor diariamente también es difícil. No, hermano, que vencer la ira es realmente una cosa muy compleja, pero tener que afrontar las consecuencias de una ira desenfrenada, eso también es difícil. Amén. No, hermano, que el matrimonio sí es difícil, serle fiel a mi esposa sí es difícil, pero divorciarse también es difícil. Entonces los caminos del hombre son complejos y también son imperfectos y difíciles de caminar, en donde todo el mundo tiene su postura ante algo, tiene su opinión, tiene sus conceptos. No, hermano, es que yo lo hago así, a mí me funciona, ¿cierto? No, que a mí me funcionó a mí, inclusive aconsejan a otro, no hazlo así porque a mí me pasó esto y esto. Pero tenemos un Dios que nos direcciona en todo momento. Amén. Dice la Biblia, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Amén. ¿Cuántos creen que tenemos nuestro socorro en los cielos? Aleluya. Entonces sale la pregunta, ¿cómo puedo ser victorioso? ¿Cómo puedo tomar buenas decisiones? Ya que lo que hemos hablado es algo muy importante, porque eso lo vivimos diariamente tomas decisiones, diariamente enfrentas situaciones. Entonces yo, ¿cómo puedo salir victorioso? ¿Cómo puedo tomar buenas decisiones? Es una pregunta que hay que analizar, mis hermanos, porque si pensamos que con solo el hecho de ser cristianos ya nos asegura la victoria, estamos muy equivocados. Nos asegura la victoria es tener a Jesucristo en nuestra vida y obedecer su palabra. Pero hay que tener en cuenta algo, hermanos, hay que saber cómo funciona el sistema para nosotros tener la victoria. Amén. Entonces para eso está la Biblia. Y hay un principio que yo quiero tomar en esta noche, que vamos a tomarlo de referencia en una cita bíblica,
Invito a todos a que abran sus Biblias. En Juan capítulo 9, versículo 13. Juan capítulo 9, versículo 13. Tenga presente las preguntas que hicimos. ¿Cómo uno sale victorioso y cómo puedo tomar buenas decisiones? Juan capítulo 9, versículo 13 al 25. Vamos a leer versículo a versículo. Tiene un título que dice: los fariseos interrogan al ciego sanado. Dice el versículo 13: llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Bueno, antes de continuar, todos sabemos el suceso, ¿cierto? Para ponerlos en contexto, Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. Entonces, ¿cómo lo hizo? Le echó lodo en los ojos. Dice la Biblia que él escupió en tierra, hizo lodo y le untó en los ojos y le dijo que se lavara. Cuando él se lava, se efectúa el milagro. Entonces, esto que estamos leyendo es posterior o ahí seguidito de cuando el Señor hizo el milagro. Entonces vamos por el versículo 15. Volvieron pues a preguntarle también a los fariseos, cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ahí vemos que los fariseos comienzan a interrogar al que ya no es ciego. Versículo 16. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces aquí podemos mirar de que los fariseos creían o tenían un mal concepto de Jesucristo. Primero lo decían desobediente y luego lo llaman pecador. Buscaban cualquier forma para poder, se puede decir, como enjuiciar el milagro que acababa de hacer. Entonces fueron a interrogar al que ya no era ciego. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. Este versículo me hace o nos hace pensar en el día que nos entregamos, por la forma como se expresó el que ya no es ciego. Nosotros, sin tener mucha idea de quién era Jesús, o sea, nosotros aquí, usted y yo, no teníamos mucha idea de quién era Jesús en realidad. Le entregamos la vida entera a Él y Él en su misericordia nos transformó e hizo el milagro de hacer en nosotros una nueva criatura. Entonces, mire que Jesucristo le hizo el milagro al ciego y el ciego no tenía mucha idea de quién era Él. Mire lo que dice ahí, que es profeta. Dice él, creo yo que es profeta. Igual nos pasó a nosotros. Nosotros cuando llegamos a un culto o tuvimos andando en muchos servicios de la iglesia, nosotros más o menos teníamos como una idea. Hasta ese momento que el Señor nos tocó y nosotros decidimos seguir a Jesucristo, Jesucristo nos cambió la vida. Amén. Versículo 18. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ya ponen a enjuiciar al ciego, vea. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como ve ahora, no lo sabemos.
o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. O sea que ellos respondieron condicionadamente. Y entonces colocaron al hijo que se defendiera solo. No, pregúntele a él. Él les dirá. Versículo 23. Por eso dijeron los padres, edad tiene, preguntadle a él. 24. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. O sea, diciéndole como que da gloria a Dios porque te estamos revelando de que Jesucristo, el que te ha sanado, no es el Mesías, refiriéndose obviamente a Jesucristo. Y el versículo 25, que es hasta donde vamos a leer, dice de la siguiente manera. Entonces él, o sea el que era ciego, respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, el versículo 25, ese versículo del libro de Juan, de este pasaje, nos da la pauta de ser victoriosos en Dios. Ese versículo. Acuérdese en ese momento cuando decidió usted entregarle su vida al Señor, de pensar si esa decisión iba en realidad a usted a cambiarle la vida, que si en realidad Dios le iba a cambiar, a resolver sus problemas, de que iba a sanar sus heridas. Tantas incógnitas que se le vino a usted en ese momento antes de pasar al altar o antes de decirle al pastor, ore por mí, o algún hermano. Usted tenía muchas incógnitas. ¿Será que esto va a funcionar? Yo no sé. ¿Cierto? Pero al día de hoy, hermanos, hoy, podemos decir como el ciego, como el que ya no es ciego. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. Una cosa sabemos, hermanos, Dios hizo una obra en nosotros y desde ese día experimentamos la salvación que da Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces ese es el secreto del cristiano victorioso, de la victoria que el Señor nos da. Saber de que Dios responde por usted, hermano, y responde por mí. Que si obedecemos su palabra seremos victoriosos en Cristo Jesús. Dice la Biblia, antes bien y en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Yo los invito a estar en pie, mis hermanos.